Y te doy la bienvenida a la temporada número 7 de este podcast, Enfoca tu mente. ¿Quién te habla? Marcela Vázquez. Y siempre me dicen, che, ¿por qué no te presentas? Y porque el que me conoce o ya escuchó en mis en temporadas anteriores o en los videos en Instagram de mi cuenta todoestanla.mente, mi web todoestanlamente.com, saben que cada vez que nos definimos, que yo digo que nos etiquetamos y que las etiquetas son para los frascos, nos estamos limitando. Entonces decir soy esto y soy lo otro es una forma de etiqueta que nos limita. Pero también sé que querés saber un poco de mí o conocerme, y la verdad es que decirte qué estudié o qué es lo que hice no implica que eso te permita conocerme. Conocerme es mucho más que eso. Sí, es cierto, soy ingeniera en sistemas, soy psicóloga y terapeuta en MDR, en Brain Spotting y un montón de cosas más. Lo podés ver en LinkedIn, lo podés ver en mi web. No tengo todo, porque hay cosas con las que ya no resueno tanto y entonces hay cosas que las voy quitando y hay cosas que sí, que tal vez no las cuento habitualmente, como por ejemplo que soy maestra en registros akáshicos y que me encanta canalizar. Es algo que antes no lo decía como lo puedo decir ahora, y entonces tiene que ver con esto de las etiquetas que nos ponemos, que tal vez decís, ¿cómo? ¿Una psicóloga también hace registros akáshicos? Sí, claro, pero imagínate que sí. Estuve más de 20 años con empleos de sistemas y al mismo tiempo también teniendo pacientes y haciendo un montón de cosas energéticas como esa energía, barras access, y sí, registros akáshicos también. El hecho de darnos cuenta que podemos todo y podemos elegir todo, entonces ¿por qué no voy a estar explorando todo? Que después igualmente uno elige de nuevo y ahí vamos con lo que nos resuena ahora, no importa lo que nos resonaba antes, y de mañana nos ocupamos mañana. Entonces, ¿qué es esto de el usuario root y de los permisos root? Que así se llama esta nueva temporada, y aparte también te quiero contar por qué le puse ese nombre. El usuario root es el usuario que es el amplio, y en realidad es el único usuario que tiene el permiso de crear el programa de instalación. Vos decís, Marcela, ¿de qué me estás hablando? Ser un usuario root en realidad es tener, pero tener un usuario root es en un dispositivo, por ejemplo Android. En realidad el root se usa en Linux, Unix. Significa que vos podés alterar cualquier parámetro de tu dispositivo con total libertad. ¿Qué significa cualquier parámetro? Que tenés los permisos para absolutamente todo. ¿Y qué es todo? Que podés modificar todo. Ese es el usuario root. Cuando nosotros estamos administrando un sistema, sea un Linux, un Unix, nadie tiene el usuario root. Bueno, sí, el equipo de Unix. O antes, en algún momento, con ciertos permisos, en el equipo de Basis también. Pero, ¿qué pasa? Cuando se otorgan los permisos a los usuarios, siempre se les da menos permisos. Por ejemplo, que tengas acceso a leer un archivo, pero no a editarlo, para que no lo puedas modificar, ¿sí? Entonces, tener usuario root es tener el usuario, que se llama el superusuario, que puede modificarlo todo. ¿Qué es todo? Todo. Es decir, que el usuario root crea el programa de instalación, es decir, con el usuario root podés modificar todo. ¿Qué significa? Que tenés total libertad. El Android, por ejemplo, que es un sistema operativo que es de los celulares, también usa el usuario root. Entonces, podrías alterar cualquier parámetro de tu dispositivo mental. Por supuesto que estoy hablando de tu cerebro, y por eso le puse permisos root, para que comprendamos todos y empecemos a integrar la idea de que todos somos un usuario root, ¿sí? Vos, yo y el resto del mundo. Que tengamos conciencia de que somos un usuario root es muy distinto. ¿Por qué? Y porque nos compramos las mentiras de no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. ¿Y qué pasaría con tu vida si te dieras cuenta que todo lo que no podés ser y hacer es mentira? ¿Cómo sería tu vida si pudieras tomar conciencia de que podés elegir todo?
que puedes elegir cualquier cosa, porque seguramente tampoco te interesa elegir todo. A mí hay un montón de cosas que no me interesan, que sé que las puedo elegir, que están disponibles ahí para mí y no significa que las vaya a elegir porque la verdad es que hoy no tengo ganas. Es como decirte, tenés disponible para comer todo lo que vos quieras comer, vas a elegir todo y no todo junto por lo menos. Tal vez hoy elegís una cosa, mañana otra y la semana que viene algo completamente distinto. Y tener conciencia y tomar conciencia que podemos elegir cualquier cosa suena hasta delirio, ¿no? Por eso se llama así esta temporada, que no sé cuántos episodios van a tener, pero lo que sí sé es que comienza un lunes para proponerte enfocarte toda la semana. Es decir, que puedas iniciar la semana completamente enfocado en vos y que también te puedas preguntar, cuestionar en qué te querés enfocar en esta semana. Y hablando de cuestionar, en los vivos que hago en Instagram, que en algún momento deliramos porque las personas empezaron a llamar un poco como tribu, otro poco como red o como club, y empezamos a votar en algún momento cómo ponerle un nombre, pero un nombre no es para definirnos y limitarnos, sino más bien cariñosamente como entidad de grupo. Entonces, me acuerdo que había surgido en un vivo con los extravagantes, porque era es muy interesante la etimología de la palabra extravagancia, y entonces no nos pusimos de acuerdo y quedó. Resulta que en uno de los últimos vivos surgió yo estaba hablando en verdad del recibir y contando de esto de recibir las críticas, comenté que una persona me había criticado, le había dado una connotación muy negativa a mi manera de ver las cosas y de cuestionar, esto de cuestionarme todo. Entonces me dijo como una crítica que yo era de esas personas que cuestionaba todo. Algo que le recibí y con mucha gracia, porque la verdad es que sí, me cuestiono todo, absolutamente todo, y entiendo que lo vea como algo malo, porque ella lo estaba diciendo como si yo lo hiciera con una connotación de crítica a todo, y la verdad es que no es desde ese lugar, no es desde el juicio, es simplemente de poder cuestionarse, como decir, che, esto es verdad para mí, y simplemente convertirlo en una pregunta. Y cuestionar en la etimología de la palabra significa buscar la verdad. Entonces, que ella encima me juzgara con esa palabra, cuando yo tengo mucha claridad con su etimología, me encantó y pude recibir con los brazos bien abiertos este juicio. Y cuando cuento en este vivo, las personas empezaron a autodenominarse también ser cuestionadores, cuestionadoras, como yo. Así que quedó un poco en chiste cuestionadores seriales. Otras personas dicen cuestionadores extravagantes, pero me encantó que al final, desde este juicio y de poder recibirlo, surgió naturalmente la idea de las personas que estaban en el vivo de ser cuestionadores. Entonces, un poco esa es la invitación. La invitación a que te puedas cuestionar y que por supuesto esto no hay que convertirlo en un trabajo porque no lo es, y es simplemente que tengas ganas de autocuestionarte. Esto nunca es cuestionar a la persona, ni a uno mismo, ni cuestionar a las otras personas. Es más bien cuestionar la información, es poder cuestionar nuestros pensamientos. Acá no es para hacer sentir a nadie que se le esté cuestionando como persona, como individuo, como ser. Nada más lejano que eso, es comprender que estamos todo el tiempo usando información, porque yo digo que en nuestro cerebro tenemos unos y ceros, que es nuestras creencias. ¿Y qué es una creencia? Un pensamiento que se repitió en el tiempo y que cuando se guarda como creencia nosotros pensamos que es una verdad, y eso hacemos en todos los mindsets. Revisar esa configuración que yo tengo guardada, que yo la tengo guardada como verdad, vos tal vez la tenés guardada de una manera distinta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todo lo que yo tenga guardado como verdad va a influir en mi cerebro, en mi manera de ver la vida y en mi vida entera. Y por eso todas las semanas hacemos un mindset con un tema distinto, en donde el propósito es actualizar esta información que está guardada como verdad. Que por cierto, hoy comenzamos el mindset elegirme, que es feliz de ser yo, el mindset del amor propio. Así que si tienes ganas de sumarte y esto resuena con vos, estás invitado todavía a poder sumarte, me escribís por privado. Y
Entonces, con esta intención de poder cuestionar la información que estamos usando, a esto me refiero yo con cuestionarse a uno mismo, que tiene que ver con la invitación a hacernos preguntas, no a nunca al cuestionarnos con el juicio, nunca es con el juicio ni con la crítica de, ay, estoy haciendo esto mal, no, no es por ahí. Reconocer los juicios es algo muy interesante que nos permite recibir más conciencia, sí, claro que sí, pero no nos vamos a estar juzgando porque nos encontramos que estamos juzgándonos, no, tampoco es por ahí. Siempre es invitarnos a hacer todo esto con amabilidad. Entonces la idea de cuestionarse y cuestionarnos es querer darnos cuenta qué información estoy usando ahora y si en verdad esta información funciona para mí hoy. Porque si no funciona para mí hoy, simplemente puedo elegir otra información. Y es así de simple. Es decir, ay Marcela, ¿así de simple? Sí, sí, es así de simple. El tema es darnos cuenta qué información estoy usando. Y entonces le pongo este nombre de usuario root un poco para transmitirte la idea de que vos y yo somos un usuario root, que a veces estamos jugando a que somos usuarios con permisos limitados y sobre todo que a veces estamos jugando y nos creemos que somos esos usuarios que no tienen permisos para editar y modificar lo que querramos. Y vamos por la vida pensando que somos usuarios con permisos, con escasos permisos, creyendo que hay ciertas cosas que no se pueden modificar y entonces nos limitamos a la lectura y a decir, ay, esto lo miro y es algo que lo miro pero no lo puedo modificar y no me gusta y sigo pensando que no lo puedo modificar. Entonces es para una invitación para tomar conciencia de que aunque no te des cuenta todavía, aunque tal vez ahora ya estás empezando a darte cuenta o todavía requerís algo más para tomar conciencia de que sos un usuario root y podés modificarlo todo, vamos a tener estas charlitas, estos encuentros en donde me comprometo a pasar por aquí todos los lunes, quien te dice más, para que podamos empezar y comenzar e iniciar la semana súper enfocados en recordarnos a nosotros mismos y voy a estar acá para recordarte que sos un usuario root y entonces voy a estar acá cuestionándote en qué elegís enfocarte esta semana. Y pongo la cajita en mi cuenta de Instagram en las historias para que este club de cuestionadores seriales comiencen ya mismo a enfocarse y tomar conciencia de que somos un usuario root. Por supuesto que vos sos uno y yo soy otro. Aunque ¿qué nos hace pensar que hay una diferencia? No, pero no importa. No nos vamos a meter por ahí por hoy. Así que nos vemos en las historias de Instagram. ¿En qué te vas a enfocar en esta semana? ¿En qué querés enfocarte? Que ahí vamos.